Silencio total, no hay nada que decir. Yo estos silencios a mí me ponen, no sé, o sea, estos silencios o está todo muy bien o está todo muy mal, no sé. Quizás no es ni una cosa ni la otra, pero bueno, es lo que siento yo. Bueno, asumo que está todo muy bien. Bueno, no sé, yo tengo preparado todo como para arrancar la segunda parte, tengo también todo preparado como para revisar algún ejercicio si fuera necesario. También podemos dedicar, así como dijimos la última clase, dedicar la primera parte a contestar consultas, a lo que sea. Hay un par de aclaraciones que quiero hacer con respecto a uno de los ejercicios, este, que es más que nada no tanto con la programación, sino con la matemática. Pero bueno, está bueno aclararlo. O sea, las estructuras lógicas de los ejercicios que he recibido están todas muy bien. Así que tranqui, que veo que estamos haciendo las cosas bien. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Viene con alguna inquietud? Profe, Sí. los ejercicios me faltan. ¿Tengo tiempo para entregarlos? Eh, sí, Marlene, en realidad no hay un plazo, no hay un plazo de entrega. Es más, Sí, no es que tenga fecha de entrega, solamente pregunto. no, sí, tenés todo el tiempo. Es más, la entrega es voluntaria. Yo ya lo expliqué el otro día, así que tranqui. Está bueno que si lo hacen, está bueno mandarlo, porque así yo lo puedo ver y tienen su devolución y de esa forma ven cómo van, qué sé yo. Igual pueden ir probando. O sea, si están con el editor, ven si funciona o no el programa y demás, pero vuelvo a repetir, estas entregas no son obligatorias, pero ayudan un montón. Por un lado no son obligatorias, por otro lado también es cierto que si uno busca promocionar la materia, tienen que tener de las actividades puestas en la plataforma un mínimo de 80% resueltas, o sea, y subidas a la plataforma. O sea, como para mantener la regularidad, ¿se entiende? Aunque no estén bien, o sea, pueden estar bien resueltas más o menos o no estar bien resueltas, eso no importa. Lo importante es que se haya entregado, porque esa es la forma que tenemos en esta virtualidad para, para corroborar la regularidad de cada una y de cada uno. Si estuviéramos en la presencialidad, para promocionar una materia tienen que tener un mínimo de 80% de asistencias a las clases. Como estas clases son virtuales y a veces pueden llegar a tener problemas de conexión, que una clase se pueden conectar, otras no y demás, yo tampoco estoy tomando lista de quienes asisten. Está bueno asistir, pero entonces se decidió ya desde el año pasado que para las materias que se promocionan, en vez de tener un mínimo de 80% de asistencia, se cambió por un mínimo de 80% de actividades resueltas. Entonces, en la medida que tienen las actividades subidas a la plataforma, se puede llegar a promocionar la materia sin necesidad de ir a final. ¿Se entiende esto que estoy explicando, gente? Sí, Entonces, profe, Sí, perfecto. consulta, si no fuera obligatorio subir las actividades, no sería casi como posible llegar al 80%, Es que son ¿no? las... No, a ver, Catherine, no es obligatorio subirlo. Si querés, lo subís. O sea, eso está en tus manos. Ahora, si querés promocionar, te diría que tenés que tener al menos un 80%. O sea, por ejemplo, de actividades subidas.
¿Se entiende? Ah, bueno, entonces después subo las otras que me faltan. Bárbaro, ya de lo que subiste ya tenés la devolución, ya le hice una devolución a cada ejercicio que recibí. ¿Está? Dale, gracias. No, todo bien, todo bien. Bueno, no hay más consultas, podemos arrancar. ¿Qué les parece? No sé, ¿quieren que repasemos alguna ejercitación? Yo tengo algo para mostrarles de una de las actividades del libro 1, porque noté un tema en todos los scripts, menos uno. En casi todos los scripts que recibí, no, noté que hay un problema, pero más que nada, les vuelvo a decir, es con la matemática, no con la programación. O sea, la estructura lógica del programa estaba bien armada en todo lo que recibí hasta ahora. Pero vi un problema con la matemática. Así que si nadie tiene ninguna consulta, si les parece bien, nos enfocamos en eso, explico ese punto y no sé, si alguien quiere que hagamos algún ejercicio más del primer libro, lo hacemos, y si no, ya arrancamos con teoría, la segunda parte, y ya estaría abriendo el libro 2. Bueno, ok, a ver, voy a compartir pantalla. Gregory dice, yo me inscribí hace poco. Bueno, Gregory, estás un poco perdido. Bueno, no te hagas problema. Bien, primero, bienvenido. Y nada, ya, como habrás visto, ya hemos tenido algunas clases en algoritmos y taller, pero te recomiendo que además de ver los apuntes, los PowerPoint que ya subí, que veas las clases grabadas donde ahí explico, no solo vas a encontrar las explicaciones de todo lo que vimos hasta ahora, sino que además los detalles de las materias, las modalidades y demás. Te recomiendo eso y estoy seguro que enseguida te vas a poner al día. Y cualquier duda que tengas, sabé que siempre podés mandarme un mensaje y yo en cuanto pueda vas a tener una devolución de lo que me mandes. ¿Está? No, de nada, Gregory. Y éxitos. Bien, entonces, comparto pantalla y hay algo que quería mostrarles. A ver, no me está dejando compartir. A ver ahora. Ahí va. Y es con respecto al 6. Acá tienen resuelto el 6, el de las ecuaciones. La estructura básica sigue siendo la misma de los demás ejercicios. Es ingreso de datos. Acá son muchos los datos que hay que ingresar, porque tenemos 6 valores, para A, para B, para C, para D, para E y para F, que son valores de tipo int. Se leen todos, yo acá los puse uno detrás de otro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que podíamos en una misma línea escribir más de una sentencia? Yo para que quede un poco más, digamos, armadito, para ahorrar espacio, en la misma línea puse el printf, el scanf y el fflux. ¿Ven cómo queda? Si lo hubieran puesto todo en columnado, no pasa nada. Está bien igual, está claro eso, ¿no? Y bien, acá está
el cálculo de X y el cálculo de Y de acuerdo a las fórmulas del enunciado. Si nos fijamos, acá no aparece, pero si nos fijamos en el enunciado, en estas fórmulas tenemos, son dos fracciones, tanto X como Y, o sea, dos cocientes, donde tenemos todo un cálculo en el denominador, en el numerador, perdón, y otro cálculo en el denominador. Entonces, por eso, fíjense acá, yo lo que hice fue encerrar entre paréntesis numerador y encerrar entre paréntesis el denominador. Y le puse la línea de cociente. ¿Por qué lo armé de esa forma? Florencia me pregunta si las mando al correo. No, correo no, es por la plataforma. Fíjate que entra en el mosaico de actividades y hay un objeto que dice suba aquí las actividades 1, 2 y 3. O sea, del libro 1, del libro 2 y del libro 3. Ahí subís todo. Podés mandar archivo por archivo, el CPP, o pegar todo en un Word y me lo mandás en un Word. ¿Está? Bien. ¿Por qué lo hice así? Porque en realidad la fórmula me dice que se debe calcular de esa forma. ¿Qué pasa si yo en vez de escribir esto, escribo, por ejemplo, esto? X, a ver, tengo un chat. Dale, buenísimo, buenísimo, Florencia. A X le voy a asignar y escribo así, C por E menos B por F sobre A por E menos B por D. Punto y coma. ¿Qué pasa si yo lo escribo de esta forma? El signo menos va a separar en términos. Claro, los signos más y menos separan en términos. Entonces yo, si lo escribo así, voy a tener 3 términos. Va a calcular por un lado C por E. A eso le va a restar el resultado de multiplicar B por F sobre A por E. Y a eso le va a restar el resultado de multiplicar B por D. Es otra fórmula esa ya, ¿se entiende? Por no poner los paréntesis. Compruébenlo, pónganle valores y van a ver. Entonces, es un tema de matemática nada más. Si yo lo escribo de esa forma, no me va a dar los valores correctos. Incluso he visto también que alguno lo escribió de esta forma. Acá abrió paréntesis, acá lo cerró, perdón. ¿A dónde está? Ahí, acá abrió otra vez. ¿Se entiende? Y estaríamos en la misma. Estaríamos en la misma porque seguiríamos teniendo esos 3 términos cuando en realidad la operación es un cociente donde en el interior tenemos un par de productos con una resta. Sí, yo lo hice así, como lo está haciendo ahora. Claro, y no es similar a este de acá arriba, porque sigo teniendo 3 términos. Sí. Sigo teniendo 3 términos y me va a tirar otros valores si lo hago así. En realidad, haciéndolo así, se mantiene la fórmula de cociente. ¿Está? Es un tema matemático, no de programación.
Así que, a ver, no nos preocupemos. Esto que les estoy diciendo Profe, es una observación, no una corrección, ¿se entiende? Sí, alguien me está hablando, no sé quién. sí, sí, Vanessa. Vanessa. Yo lo estaba tratando de hacer así como debería ser, pero me daba error. Y por eso le quité los paréntesis y fue donde me pude imprimir y sin el Y error. mira, cuando te da, o sea, en todo caso, claro, yo creo que el tuyo ya le hice la devolución y te hice notar eso de los paréntesis. Si te da error con los paréntesis, ¿me lo podés mandar así como está? ¿O le haces una captura de pantalla y me mandás la captura por el foro, por mensaje o mismo en el objeto de entrega de actividades que yo lo veo o sea, y te hago una devolución? Veo cuál es el problema que puede haber pasado. ¿Está? Ok, gracias. No, por favor. Entonces, nada. ¿Se entiende esta aclaración que acabo de hacer con respecto a este programita? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Eh, no sé, ¿es necesario, quieren que veamos algún ejercicio más de este libro? O si les parece bien, ya nos metemos de lleno en la segunda parte de, de la teoría. A ver, acá me ponen, seguimos con este libro, segunda parte de la teoría, me dicen, bueno, tengo un voto de cada uno. Bueno, veo por... Sí, profe. ¿Qué? Sigamos con el otro libro. A ver, segunda parte, como ya tengo a alguien más con segunda parte, el resto se abstiene, o sea, entonces, bueno, seguimos con la segunda parte. Antes de seguir, o sea, como introducción a la segunda parte, quiero hacer unos comentarios. Estuvimos haciendo ya un libro de actividades con programitas donde fuimos probando cómo funciona y demás. Pero hasta ahora, los programas, claro, hemos aprendido solo algunas sentencias simples, que son la asignación. Acá tenemos una asignación. El printf, que es para dar salida a un texto por pantalla, y el scanf, que es para permitir al usuario el ingreso de datos por teclado. ¿Está? Básicamente, conocimos tres sentencias. Las tres son sentencias simples. Ahora, con estas tres sentencias simples, yo mucho más que este tipo de programas no puedo hacer. De hecho, este tipo de programas está teniendo un problema, que yo, entre otras cosas, no verifico los datos de entrada. O sea, ¿qué significa verificar los datos de entrada? Darle validez, ver si esos datos son válidos o no. Por ejemplo, en el de la habitación, que hicimos la última clase y lo estamos viendo ahora, empieza el programa pidiendo ingrese el largo de una habitación y hago el scanf de la variable, acá le puse de nombre largo. Y ahí el usuario está habilitado para ingresar cualquier valor del tipo float. Y yo les pregunto, ¿cualquier valor del tipo float es válido para hacer este programa?
No, deberían de ser numéricos. ¿Cómo? Que no, porque deberían de ser numéricos. Sí, el float es numérico. Es numérico. Claro, Es claro. numérico real. O sea, es un conjunto de valores numéricos reales. Pero cualquier numérico real es válido para hacer este. No, los negativos no cuentan. Claro, Sebastián, claro. Los negativos no cuentan porque me está pidiendo el largo de una habitación. Y el largo de una habitación no puede ser un valor negativo, ¿se entiende? Ni tampoco cero. Ni tampoco cero, porque ya no tendría una superficie. Tendría que ambos, tanto el largo como el ancho de la habitación, tendrían que ser mayores a cero. Está bien, cuando probamos el ejercicio no hubo problema, porque siempre lo probamos con valores positivos y hemos tenido una superficie, digamos, positiva de la habitación, que es como debería ser. Pero ese tipo de control de los datos no los podemos dejar al azar, que el usuario decida o que el usuario pueda meter valores que no son válidos. En este caso, meterle, por ejemplo, el largo de una habitación y yo ingreso -4, -4 no es un dato válido. Entonces acá aparece el concepto de validar un dato de entrada, o sea, darle validez o no. ¿El problema cuál es? Que con las herramientas que conozco hasta este momento no tengo muchas más opciones que hacer el programa de esta forma y quedarme esperando que el usuario ingrese un dato válido. En cambio, ahora vamos a empezar a aprender nuevas sentencias que sí me estarían dando las herramientas en las que, por ejemplo, puedo llegar a verificar la validez o no de un dato. ¿Y qué tipo de sentencias son las que vamos a conocer a partir de hoy? Las sentencias estructuradas. Hasta ahora hemos conocido sentencias simples, pero a partir de este momento vamos a empezar a conocer las sentencias estructuradas. ¿Qué les puedo decir de las sentencias estructuradas, básicamente? Una sentencia estructurada, también llamada compuesta, se pueden llamar compuestas o estructuradas, son aquellas sentencias que permiten que en su interior haya más sentencias, haya un bloque de sentencias, un bloque de código. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y bueno, depende de cada sentencia. Depende de cada una de las sentencias que vamos a ir conociendo. Les voy a mostrar cómo es el desarrollo. Y en este tipo de sentencias, por lo general, va a aparecer un concepto nuevo, que es el concepto de condición. Condiciones. Es una sentencia donde vamos a poner condiciones. Y una condición, básicamente, es la comparación entre dos expresiones. ¿Con qué conectores hacemos esta comparación? Con los conectores lógicos. Mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual, distinto. Esto ya lo hemos mencionado. Si yo tengo dos expresiones y las conecto lógicamente con un mayor, con un menor, con un igual, con la que sea, siempre voy a tener dos resultados posibles. Esto es verdadero o esto es falso. Cuando yo escribo ese tipo de comparación, lo que estoy planteando es una condición. Es una condición. Y una condición puede ser verdadera o puede ser falsa. Dicho esto, vamos a arrancar a conocer las sentencias estructuradas. A ver.
Vamos a hacer correr esto. ¿Qué dice? Una sentencia compuesta o estructurada especifica que puede tener otras sentencias en ella. Y sus sentencias componentes deben ser ejecutadas en el mismo orden en que aparecen escritas. ¿Cómo se delimita este bloque de sentencias que pueden estar incluidas en la sentencia estructurada? Con las llaves, con los símbolos de llave. A ver, esperen un segundo. Con los símbolos de llave. Actúan como delimitadores. Esa misma llave que usamos cuando comienza el algoritmo y cuando cierra, también ese mismo símbolo lo vamos a utilizar para delimitar los bloques de sentencias o bloques de instrucciones que forman parte de la sentencia estructurada. Y bueno, acá tiene una aclaración, que el C++ usa el punto y coma para terminar las sentencias, pero el delimitador punto y coma no es parte de la sentencia. Es simplemente me marca que terminó. El delimitador punto y coma no es parte de la sentencia. Simplemente me dice que terminó. Eso pasa lo mismo que con el resto de las sentencias que fuimos escribiendo. ¿Está? A ver. En el universo de las sentencias estructuradas vemos que tenemos dos grandes ramas: las sentencias condicionales y las sentencias iterativas. A ver. ¿Qué significa que una sentencia es condicional? Que un cierto bloque de código, un cierto bloque de instrucciones, se va a ejecutar o no dependiendo de una condición. Por eso es condicionales. Si la condición es verdadera, se ejecuta; si es falsa, no se ejecuta. ¿Está? Por eso se llaman sentencias condicionales. En ellas tenemos el if else y el switch. Son las tres sentencias condicionales. ¿Y cuándo una sentencia es iterativa? ¿Qué significa iterativa? ¿Alguien me puede decir lo que es el verbo? Esto viene del verbo iterar. ¿Alguien lo conoce? Más de uno lo debe estar googleando en este momento y está muy bien. Está muy bien que lo hagan. Iterar básicamente es un sinónimo de repetir. Muy bien, María. Cambiar. Repetir. Es más, lo usamos más de lo que pensamos. Cuando yo estoy diciendo algo y después lo reitero, estoy repitiendo. Reiterar viene de iterar. Muy bien, Florencia. Muy bien, Florencia. Reiterar viene de iterar, o sea, repetir. Sentencias iterativas que también se les suelen llamar sentencias repetitivas. Sentencias repetitivas, en donde ese bloque de código que está dentro de la sentencia se va a ejecutar una cantidad de veces, y esa cantidad y la forma en que se ejecuta va a depender directamente del tipo de sentencia repetitiva. Ya lo veremos en detalle. Las sentencias iterativas que tenemos aquí en C++ son el while, el do while y el for. Así que hoy les propongo empezar a conocer este tipo de sentencias, que si vemos el significado de cada una de estas palabras en inglés, es muy demostrativo. O sea, es muy demostrativo. Ya la misma palabra me va a dar un indicio de qué se trata esa sentencia. Por ejemplo, if es sí condicional. Si pasa tal cosa, entonces hago esto. If else es sí, si no. Es, si pasa tal cosa, hago esto, y si no, hago esto otro.
Y así cada una, por ejemplo, while significa mientras. Mientras esto sea verdadero, yo voy a hacer ejecutar todo este bloque de sentencias. ¿Cuántas veces mientras sea verdadero? O sea, por eso es repetitiva, se repite, se repite, se repite. ¿Está? ¿Preguntas? Bien, avancemos. No, profe. A ver, acá tenemos la sentencia if. La sentencia if es una estructurada condicional que me va a permitir ejecutar una serie de instrucciones o un bloque de código, es lo mismo decir bloque de código o serie de instrucciones, solamente si se cumple una condición, o sea, si una condición es verdadera. Si una condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código. Si es falsa, no se ejecuta. ¿Está? Entonces, si lo veo como flujo de programa, yo tengo la condición. La condición, como dije hace un rato, puede ser A igual B, donde A es el valor de una variable y B, o sea, A es una variable y B es otra. Si el contenido es igual, si eso es verdadero, se va a ejecutar un bloque de código que está dentro de la instrucción. Si es falso, no se ejecuta y se sigue con el programa. ¿Está? ¿Cómo es la sintaxis? Muy sencillo. Vamos a escribir if, y a continuación de if, entre paréntesis, vamos a escribir la condición. Y a continuación del cierre de paréntesis de la condición, escribimos el bloque de código. Este bloque lo vamos a encerrar entre llaves para delimitar dónde comienza y dónde termina. ¿Está? Y acá tenemos unos ejemplos de sentencia if. Ahí tenemos dos programitas. Acá tenemos declarado como int una variable llamada número, el printf dice ingrese un valor entero, acá viene el scanf de número, y después tenemos el if. Fíjense la condición, dice número mayor a 0. Si número mayor a 0 es verdadero, if número mayor 0, si eso es verdadero, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar este printf. El valor ingresado es positivo. Y fíjense, yo había hablado de llaves. Yo había hablado de llaves que delimitan todo el bloque de código que está dentro del if. Pero dentro de este if, el bloque de código es de una sola línea, una sola sentencia, es un printf nada más. Entonces no necesito delimitarlo, ya el compilador interpreta que acá, en este punto y coma, se terminó el if. Después viene otra sentencia que dice adiós, o sea, se termina el programa. Ya esta sentencia está fuera de la sentencia if, o sea que se va a ejecutar siempre. En cambio, este printf que está acá adentro, que dice el valor ingresado es positivo, solamente se va a ejecutar si número es mayor a 0. Se termina el bloque de Zoom, chicos, ¿salimos y entramos? Ok. Bueno, ahí entramos. Ahí vamos entrando. A ver, sigue entrando gente. De paso aprovecho. David, Esteban, vos mandaste actividades para hacer. Ya están, ya les hice la devolución. No sé si ya lo viste. Sí, profe, ya lo vi, gracias. Ah, bueno, perfecto, perfecto. A ver. El único valiente que se muestra hoy, David. No me hace sentir tan solo. Bueno, también los escucho, pero no es lo mismo. Pero bueno. Acá Dalma también. Dalma me hace el aguante también. Sí, profe, el fin de la entrego la tarea, no la terminé. Tranqui, tranqui.
Y este finde está bueno, pero yo me voy a encargar de que todos sus findes sean entretenidos. O sea, porque yo sé que el finde está hecho para aburrirse. Uno se aburre, no tiene nada que hacer un fin de semana. Entonces yo me voy a encargar de que no se aburran los fines de semana. ¿Qué otra cosa van a hacer sino estar todo el día programando? Y yo sé que se van a acordar de mí. Se van a acordar de mí, van a decir, el profe, por el profe yo estoy entretenido, haciendo este tipo de cosas, pero no hace falta que me agradezcan, no hace falta que me agradezcan. A mí me llegan esas vibraciones, o sea, esas vibraciones que mandan. Pero bueno, nada, igual este finde es solo de 2 días. Para Semana Santa tengo preparada una linda batería de cosas para que hagan, el miércoles. Así que bueno, nada, desde ya les digo, no hace falta que me agradezcan. Es simplemente, para mí es un placer. Para mí es un placer entretenerlas y entretenerlos el fin de semana. No es para tanto, no es para tanto. Al profe le gusta hablar, bla, bla, bla. No pasa nada. Bueno, ahí compartimos. Seguimos viendo. Nos vamos al PowerPoint. Bien. ¿Se entiende cómo funciona el if? Acá tenemos el if. Acá tenemos la condición. La condición es número mayor a 0. Esa condición tiene 2 resultados posibles. ¿Verdadero o falso? ¿De qué depende que esa condición sea verdadera o falsa? Depende del valor que haya ingresado el usuario en el momento en que está corriendo el programa. Cuando el usuario ingresa un valor para número, si vemos bien acá, número está declarado como int, o sea, un valor entero, cuyo rango, el rango de datos int, está entre menos 32.000 y pico, 768, si no me equivoco, y más 32.000 y pico. O sea, tenemos un rango de 64.000 y pico de valores posibles, de los cuales aproximadamente la mitad son negativos, y además está el número 0. El número 0 no es ni negativo ni positivo, es neutro. Entonces, acá pregunta el if, siempre el if uno dice que es una pregunta, como una pregunta, dice if número mayor 0. Si el valor ingresado fue mayor a 0, si eso es verdad, si eso es verdadero, se va a ejecutar este printf que está en su interior. ¿Podría haber tenido otro tipo de sentencia en su interior? Sí. ¿Podría haber tenido más de una sentencia en su interior? Sí. Podría haber sido un bloque de 30 sentencias, ¿entiende? En ese caso lo hubiéramos delimitado con llaves. Ahora, en siguientes ejemplos vamos a ver cómo se delimita con llave. ¿Está? En cambio, si el valor ingresado fuera 0 o negativo, directamente esta sentencia no se ejecuta, se pasa a la primera siguiente una vez que termina el if. El if, en este caso, termina en este punto y coma. ¿Está? Y terminó. Veamos este otro ejemplito. Aquí, nuevamente tenemos una sola variable llamada número de tipo entero y comienza el programa igual. Ingresa un valor entero, tenemos el scanf de número, pero miremos aquí. A ver, hoy se me está descontrolando esto, va. Perdón. Fíjense la condición. La condición de este if, en realidad, es una combinación de 2 condiciones. Siempre termina siendo una. ¿Cuál es el nexo que tengo entre las 2 condiciones? El nexo puede ser i
y puede ser o. ¿Está? ¿Están viendo en matemática lógica proposicional? No por el momento. No. Ah, tenía entendido que era el primer tema que iban a ver en matemáticas. Por favor, bueno, primero les digo, denle mucha bolilla a matemáticas en general, se lo digo, pero cuando vean lógica proposicional, préstenle especial atención porque eso sirve directamente para la programación. Es muy importante. Si ustedes dominan bien la lógica proposicional, con esto no van a tener problemas. Cuando hagan las tablas de verdad y demás. Por ejemplo, yo dos condiciones las puedo unir con un y con un o con un o. En este caso, las uní con un y, que el y en C++ es el doble ampersand, como lo pueden ver acá. ¿A dónde se perdí el...? Ahí está. Entonces dice, número mayor o igual a 0. Esa es una condición. Y la otra condición dice número menor o igual a 9. Y está unido con un i. O sea que para que la condición del if sea verdadera, tengo que tener que número mayor o igual a 0 debe ser verdadero y número menor o igual a 9 también tiene que ser verdadero. ¿Está? O sea que número, ¿cómo lo leo esto coloquialmente? Número debe ser un valor Del 0 al 9. del 0 al 9, incluyendo al 0 e incluyendo al 9. ¿Está? Si está dentro de ese rango, la condición del if es verdadero. Y fíjense qué es lo que tengo en el interior de este if. Dice, el valor ingresado tiene un solo dígito. Está bien, es lógico el cartel que se le pone. Si esto fuera falso, este printf no se ejecuta, se termina el if y se sigue con la siguiente sentencia, que en este caso es adiós. ¿Está? ¿Ven cómo se va armando una estructura if? Vamos a hacer una prueba. Comienza el programa. En la pantalla aparece un cartel que dice ingrese un valor entero. Y nosotros como usuario ingresamos un valor para la variable número, que puede ser el número 6. Entonces, en la variable número tenemos guardado el número 6, el valor 6. Y acá dice if número mayor o igual a 0 y número menor o igual a 9. Entonces, número mayor o igual a 0, ¿es verdadero? Sí, es verdadero porque 6 es mayor o igual a 0. ¿Número menor o igual a 9 es verdadero? Sí, porque 6 es menor o igual a 9. Entonces, verdadero y verdadero me da verdadero y se ejecuta al interior de la sentencia. Me aparece un cartel que dice el valor ingresado tiene un solo dígito. Es correcto. Adiós y se termina el programa. Ahora, cuando ingreso el valor entero, si yo en vez de ingresar el 6 hubiera ingresado el 14, ¿qué pasa? En número tengo 14. Dice if número mayor o igual a 0. ¿Número mayor o igual a 0 es verdadero? Sí. Sí. Porque 14 es mayor o igual a 0. Pero la otra parte de la condición dice número menor o igual a 9. ¿Se repetiría el programa o se finalizaría, no? Claro, en realidad, número menor o igual a 9 es falso. Es falso, sí, por eso. Entonces yo tengo verdadero y falso me da falso. Verdadero y falso me da falso. Entonces, si la condición del if es falsa, el interior, el bloque de código del interior del if, que en este caso es una sola sentencia, no se ejecuta, se pasa a la siguiente. Se muestra por pantalla adiós.
y se termina. Menos- ¿Está? Sí. Si yo en vez de escribir I hubiera escrito O, la condición de verdad de O es distinto, porque con que una de las dos sea verdadera, ya es todo verdadero. Las tablitas de verdad. Tienen que ver las tablitas de verdad. A ver. Antes de ir con el if-else, y ya que todavía no han visto en matemática las tablitas de verdad, voy a pasar al pizarroncito. En realidad, el pizarrón del Zoom no está funcionando bien, entonces vamos a hacerlo de esta forma. A ver, vamos a compartir pantalla. Ahí está, vamos a hacerlo con el Paint. Elijo un marcadorcito. A ver. Vamos a ver cómo sale. Yo tengo verdadero y verdadero. Muy grueso, ¿no? Es verdadero. Aquí extraño el pizarrón, no saben cómo, pero bueno, nada. Bueno, pero se las ingenió, profe. Creatividad. No, bueno, esto lo aprendí el año pasado. Falso y verdadero es falso. Y falso. Y falso es falso. Cuando yo tengo dos condiciones concatenadas con un y, que es el doble ampersand, para que la condición en general sea verdadera, las dos condiciones tienen que ser verdaderas. ¿Está? Sí. En cambio, con el o, yo tengo verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero o falso también es verdadero. Con que uno de los dos, por eso es o este, con que uno sea verdadero, ya todo es verdadero. Falso o verdadero también es verdadero, porque uno de los dos ya es verdadero. Y si tengo falso o falso, entonces ahí sí la condición general es falso. Esa es la tablita cuando estoy concatenando dos condiciones con un o. ¿Está? Esto es un pequeño adelanto. Este tema en realidad es de matemáticas y lo van a ver este cuatrimestre, pero se los voy adelantando. Dice así toscamente las tablitas de verdad, uniéndose con I y uniéndose con O. Después pueden consultar la grabación. Entonces, ¿cómo? Profe, una consulta. Escucho. ¿Cuándo se usaría O y el ampersand? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué Justamente. momento se usaría? Ah, bueno, eso es la lógica del programa. Ahí se tienen que dar cuenta ustedes. Analizando el enunciado. Analizando el enunciado, ustedes se van a dar cuenta si tienen que unirlo con un I o con un O. Analizar el enunciado de un programa, si yo entendí bien qué es lo que hay que hacer, ya tengo más del 50% hecho. Primero tenemos que entender lo que vamos a hacer. Si lo entiendo, después sale solito. Sale solito.
Entonces, para el I se usa el doble ampersand. Disculpen mi letra. ¡Qué mal! El doble ampersand. Acá tengo una condición. Acá tengo otra. Todo esto me conforma una condición. Esto es esta condición y esta. Se tienen que dar las dos. En cambio, el O en C++, ¿cuál es el símbolo que vamos a usar para el O? El nombre es medio raro, pero es este símbolo. Dos veces este palito. ¿Dónde lo encuentran en el teclado de la compu? ¿Dónde lo encuentran? Está, no me acuerdo, me olvidé el nombre de este símbolo, qué desastre. Ahí quizás en los apuntes lo van a encontrar. Cerca del 1, ¿vieron el 1 del teclado? A la izquierda, que está el símbolo de grado, por ahí, o quizás arriba del 1, que por lo general en la tecla aparece como un palito nada más. Aparece así como un palito. En el 1 está. Algunos teclados lo tienen en el mismo 1, otros teclados lo tienen a la izquierda del 1. Aparece como un palito, parece una I mayúscula. No, en realidad aparece, Gregory me pregunta, en realidad sí, pero una vez sola aparece, ¿no? Vos lo escribiste primero 2 veces y después 3 veces. Una vez sola aparece. Claro, una vez sola aparece. Sí. Acá alguien me dio el código ASCII, si no me equivoco, sí, es Rodrigo, me dice Alt 124, me parece que sí. Me parece que es Alt 124. ¿Está? Es el O. A ver, tengo más acotaciones en el chat. Doble, en realidad, claro, en la condición hay que escribirlo 2 veces, pero en el teclado aparece una vez solo, o sea, es como el ampersand, lo tienen que escribir 2 veces, está muy bien, está muy bien. Si lo teclearon 2 veces, quiere decir que lo hicieron correctamente. Tanto Vanessa como Dalma. ¿Está? Bien. Entonces, ese es el O. Ese es el O. Profe, consulta. Sí. ¿Se le puede poner más de 2 condiciones? Por ejemplo, 3, 4, 5, ¿no hay problema? Sí, señor. Sí, señor. En un programa podemos escribir la lista de condiciones que nosotros elijamos. ¿Es conveniente? Y no sé, en realidad, si no queda otra, si es necesario, se lo vamos a poner. Vamos a tener algún ejercicio con más incluso de 2 condiciones. No es frecuente. Lo frecuente es una sola condición o a lo sumo una doble como esta. No es frecuente, David. ¿Está? Okay. Así que... Consulta. Sí. Profe, perdón. Sí, Si tiene muchas condiciones, al programa al ejecutarlo podría tener error, ¿verdad? No tendría por qué. No tendría por qué. Perfecto. No tendría por qué. A ver, estoy compartiendo mal, tengo que volver al PowerPoint. Y ahora vamos a ver el if-else. Todavía no vimos ningún ejemplo en el cual necesitemos utilizar las llaves para delimitar el bloque de código. Pero ahora seguramente con el if-else veamos algún ejemplito. El if-else es una extensión del if, porque en el if me va a permitir ejecutar un bloque de instrucciones si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, no hace nada. En cambio, el if-else va a ejecutar un bloque de código si la condición es verdadera, u otro bloque de código si la condición es falsa.
Si es verdadero, se ejecuta un bloque. Si es falso, se ejecuta otro bloque. ¿Es posible que en un programa haya un if-else y se ejecuten los dos bloques, tanto el de verdadero como el de falso? No, no es posible. O se ejecuta uno o se ejecuta otro, porque las condiciones o son verdaderas o son falsas. Entonces, o se ejecuta un bloque o se ejecuta otro bloque. A ver. Acá tienen, primero, en gráfico, ven, acá tienen la condición. Si es verdadero, se ejecuta el bloque 1 y después se sigue con las siguientes instrucciones. Si la condición es falsa, se ejecuta el bloque 2 y después se sigue con las instrucciones del programa. La sintaxis se escribe de esta forma. If, la parte, el principio es exactamente igual al if solo. If, entre paréntesis, la condición. A continuación va el bloque de código por la afirmativa, o sea, por la verdad, si la condición es verdadera. A continuación de ese bloque vamos a escribir else. Else significa si no. Si no, y ahí viene el segundo bloque, si esto es falso. Si la condición es verdadera, se ejecuta este. Si la condición es falsa, se ejecuta este. ¿Está? Ahí lo tenemos en un ejemplo. Dice P igual 3. P, entiendo que es una variable entera. Entonces, si en la variable P el contenido que tiene es un 3, si eso es verdadero, voy a ejecutar esta sentencia, que en este caso es otra asignación. A Z le asigno 8. Else, a Z le asigno 11. Si P igual a 3 es falso, directamente a Z le asigno 11. ¿Está? Cuando yo escribo, ¿cómo sé lo que vale P? Y yo no lo sé. Eso va a depender de lo que ingrese el usuario. ¿Está? Entonces, si es verdad, hago el primer bloque. Si es mentira, o sea, si es falso, hago el segundo. Nunca se van a ejecutar este bloque y este bloque al mismo tiempo. O uno u otro. ¿Está? Sí. A ver. Bueno, acá explico todo lo que acabo de explicar, lo tienen acá escrito. Y aquí, bueno, aquí tenemos, acá en estos ejemplos aparecen las llaves, en uno de los ejemplos. A ver. El primer ejemplito es una extensión del ejemplito anterior. Otra vez tenemos una variable int llamada número, ingrese un valor entero, lo leemos en la variable número, y nuevamente la condición dice if número mayor 0. Si esto es verdadero, nuevamente vemos también este printf, el valor ingresado es positivo. Pero, tenemos un else. Le agregamos un else al if. Entonces ya es un if-else, que dice el valor ingresado no es positivo. Entonces, el usuario va a ingresar un valor para la variable número. El 7. Número mayor a 0, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Entonces se va a mostrar por pantalla el valor ingresado es positivo. Lo que está dentro del else, ¿se ejecuta? No, porque se ejecutó por la verdadera, por la verdadera, no por la falsa. Entonces se ejecuta el printf de arriba y no el de abajo.
que es lo correcto, el valor ingresado es positivo. La siguiente sentencia que se ejecuta es adiós. ¿Cómo sé yo que el if-else termina acá? Porque no hay llaves. Si yo el adiós lo hubiera querido incluir dentro del if, lo tendría que haber encerrado con llave desde el comienzo hasta el final. ¿Está? Veamos este otro ejemplo. Acá en este programa tengo una variable int que se llama clave. Comienza el programa y me dice ingrese la contraseña. Y el usuario va a ingresar un valor entero que se va a guardar en la variable clave. Y acá tengo un if donde dice clave igual a 1, 2, 3, 4. Un genio esta persona que eligió esa clave, está más vulnerable que no sé qué. Pero bueno, nada. 1, 2, 3, 4. Vamos a suponer que el usuario ingresó 1, 2, 3, 4. Si eso es verdad, se van a ejecutar dos sentencias. Hay dos acciones. Entonces, si eso, a continuación, abro llave y donde se termina la verdadera, cierro llave. Entonces puedo ver que si esto es verdad, se ejecutan estos dos printf. ¿Lo ven? La contraseña es correcta. Y la siguiente, bajo un renglón, ¿se acuerdan? Porcentaje, barra invertida n, que con eso bajo un renglón, puede ingresar. O sea, tengo dos sentencias. Y si no, si clave no es 1, 2, 3, 4, si esto es falso, todo esto no se ejecuta y se ejecuta este printf que dice la contraseña es incorrecta. Y tanto por una como por otra, después se ejecuta adiós y se termina el programa. ¿Está? ¿Se entiende el if-else? Es un if más completo. Con el if-else yo tengo acciones por lo verdadero y acciones por lo falso. En cambio, con el if solo tengo acciones por lo verdadero. A veces voy a necesitar un if. Y a veces voy a necesitar un if-else. Pero, profe, ¿cómo me doy cuenta de eso? Interpretando enunciados, entendiendo el programa. El programa. Y yo quiero que empecemos a enfocarnos en eso, en entender los enunciados. Después los programas salen solitos, salen como por un tubo. ¿Está? Obviamente conociendo las herramientas. A ver, antes de seguir, me quedo con el if y el if-else y vamos a analizar, si quieren les voy mostrando el libro 2, que es el ataque de los clones. ¿A dónde está? ¿A dónde está el ataque de los clones? No lo veo. A ver. Ahí está. No para hacer el programa, sino para analizarlo. Leamos el primero. Escribir un programa que lea dos enteros e imprima mayor. ¿Está? Sí. Entonces, imaginémoslo. Vamos a analizar. Lea dos enteros. ¿Qué significa que lea dos enteros? Que se ingrese por teclado dos valores, un valor en una variable entera y otro valor en otra variable entera. ¿Está bien? Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Printf, ingresa el primer valor, scanf, A. Printf, ingresa el segundo valor, scanf, B. A y B. Re original el tipo, ¿eh? Sí. Valores en A y otro valor en B. Y me dice, imprima al mayor. Imprima, cuando dice imprima,
se refiere a mostrar por pantalla. Sí, qué complicado, profe. ¿Por qué no pone muestre por pantalla? Es la jerga, disculpen. A veces va a decir visualizar, que también es mostrar por pantalla, es otra forma de decirlo. Entonces, ¿cómo hago yo para... Primero, ¿cómo tendría que armar una sentencia que pueda identificar cuál de los dos valores es el mayor? A ver, pensemos entre todos, escucho. A ver, tormenta de ideas, como dicen los imaginadores. Bueno, después de pedir que ingrese la variable A y la variable B, debemos hacer un if y colocar si la variable A es menor a la variable B, imprimir la variable B en ese caso, podría ser. Sí. O sea, Sí. sé cómo hacerlo, pero me cuesta explicar. Pues. Lo estás explicando bien, Jefferson, ¿se entendió? Habría que redondearlo un poquito más, porque eso me sirve para cuando B es mayor a A. Claro, exacto. O sea, podrías hacer un if con un solo if o habría que hacer dos. Es lo que me genera la duda, pero de que se hace con un if, se hace con un if. Sí, sí. Con un if y luego con un else. Con un else. Con un else. No, para mí es if solo. Axel dice if solo. Claro, porque haces que con el if, haces que él compare cuál de los dos es mayor y imprimir el mayor. Pero, claro, porque ahí ya te dice que tenés que marcar el mayor. Claro, pero acuérdate que esto va por pasos. Entonces, si tú le dices al programa, compara que A sea mayor o igual que B, y tienes que hacer otra línea para comparar B con A. No sé si estoy mal. Es todo lo que estoy escuchando, es todo lógico, tanto en uno como en otro. Entonces, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a tomar un poco de código. Sí, el profe vago, ya lo sé. Tranqui, profe, sí, para ser programador hoy en día tienes la mayoría de los códigos ya hechos en Reddit, vas, los copias, los pegas y ya estás. Qué suerte que si yo les dijera Sí. en qué condiciones aprendí a programar, que todo estaba en inglés, los libros estaban en inglés. Nada, ¿para qué? Me encanta que tengan todas las posibilidades que se tiene hoy en día. Me encanta eso. Pero bueno, nada, a ver, vamos a adaptar esto. Lo que pasa que a veces copiar y pegar tienen que estar muy seguros en la reutilización, porque puede, digamos, es muy fácil cometer errores. Es muy fácil. Entonces sacamos esto, ahí le estamos dando un poco de forma. Ingrese, vamos a poner el primer valor. Vemos A, ingrese el segundo valor. Y tenemos B. Muy bien. Entonces, yo ahora puedo decir if A mayor B. Esa es mi condición. ¿Está bien? ¿Y qué hago si esto es verdadero? Print A. Claro. A ver. El valor mayor es, y ahí pongo porcentaje de, para que muestre A. Y acá, después del punto y coma, estoy mostrando el contenido de A. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Y escuché por ahí un else, ¿puede ser? Y pues yo. Vamos a suponer que pongo else, y en el else pongo, en este caso, el valor mayor es B.
¿Y esto funciona? A ver. Podríamos ejecutarlo, pero creo que no. No habría que poner en el if la condición, o sea, está A mayor a B y otra condición de A de B mayor a A. ¿O al revés? ¿En el mismo if? Claro. Están dos. Ay, no sé cómo explicarlo. A ver, así como está escrito, tiene un bug importante. Claro, le estás mandando a leer lo mismo 2 veces. Porque el tema es el siguiente. Este código tiene un error lógico. Pero es un error lógico que solamente se va a notar en algunos casos. En la mayoría de los casos que corra este programa va a funcionar bien. Y esos son los errores más peligrosos. Si yo voy a cometer un error lógico, prefiero toda la vida que sea un error que salte a la vista, bien grosero, que lo pueda ver y corregir enseguida. Los peores errores para corregir son aquellos que no se notan tanto. Y para eso tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer, leemos A, es 19. Leemos es 12. A mayor a B, ¿es verdadero? Sí, es verdadero. Entonces, se va a mostrar el valor mayor es 19. ¿Está bien? Lo hacemos correr otra vez. Leemos A, 45. Leemos B, 126. Entonces, A mayor a B, ¿es verdadero? No, es falso. Entonces, ¿qué es lo que se va a mostrar? Esto, el valor mayor es B, 126. Las 2 veces funcionó bien. Claro. Aparentemente este programa funciona bien. Ahora, El problema está cuando da el igual, ¿no? muy bien, muy bien. ¿Quién fue? Claro. David. Yo, David. Bien, David. ¿Qué pasa? Ingrese un valor, leemos 55. A. Ingrese el segundo valor, otra vez 55. Entonces digo, el valor A mayor a B, ¿es verdadero 55? ¿Es mayor a 55? No, es falso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imprimir el else y dice, el valor mayor es, y muestra B, que es 55. Y ahí falló, porque 55 no es mayor a 55. ¿Se entiende? ¿Me sirvió el if-else? No. ¿No podríamos agregar otro if? Claro, en realidad lo que tendríamos que hacer son 2 if. 2 if distintos, uno Dos para uno. if. Claro, 2 if distintos. Eso es Y lo el que else es para... Eso es lo que trataba de explicar Dalma, me parece. Claro, y el else se podría utilizar para que el caso que sea igual. Pero la estás complicando. Bueno, pero cubres los 3 pasos, cubres el mayor, A mayor, B mayor y el igual en todo caso, porque es ponerle que tienes los 2 datos al mismo tiempo, o sea, el 55 y no, se nos cayó la... Perdón, les pido perdón, la verdad, pero en algún momento iba a pasar. Esto, cuando pasa eso es porque todos estamos remetidos, que está bueno, pero bueno, justo corta un momento que estábamos on fire, pero bueno, nada, ahí retomamos, ahí retomamos. Siempre se me pasa, tendría que ponerme una alarmita, algo. Y el Zoom me aparecen los cartelitos, ¿eh? Pero nada, perdón. Ahí estamos. Igual ahora nadie lo vio el cartelito, porque lo solemos ver, pero esta vez no lo vimos ninguno. Bueno, el cartelito ya como sobraba un minuto, algo así, de repente, adiós. Claro, quiere decir, bueno, evidentemente estamos remetidos, que eso está bueno, es una buena señal. Es una buena señal. Entonces, si no me equivoco, Jefferson planteaba la oportunidad. Está bueno, es una gentileza hacia el usuario ponerle un cartel que diga que
que ambos valores son iguales. Hay que pensarlo bien si lo queremos poner. Porque yo, si pongo, por ejemplo, a este, si le pongo un else, que diga, a ver, los valores son iguales, por empezar, este else está relacionado a este if. Claro. Acá tengo un if y acá tengo un if else. ¿Se entiende? Solamente aparecería cuando esto es falso. Claro. Entonces, Anidaríamos dos if else. claro, porque si no, que tendría que Si hacer. no, no te va a leer el primero, exacto. Te va a decir, el primero no te va a decir nada. Puedo hacer esto, puedo hacer que cada if se transforme en un if else. Pero así está bien, así funciona. Esto se va a mostrar no solamente cuando son iguales, sino cuando, por ejemplo, B es mayor a A. Y no me está sirviendo. Y si hacemos otro if, profe, que diga A es igual a B, entonces los valores son iguales. A Keila, me parece que en este momento esa es la solución ideal. Me parece que en este momento, porque también escuché por ahí encadenar los if, alguien lo dijo, que esa es una técnica que se usa mucho, los if encadenados. No sé si hace 20 minutos que empezaron a tener el concepto de if, no sé si es un buen momento para mostrar como una cadena de if, me parece que los voy a confundir. Estos términos son los más... Esos son mis temores. Entonces yo preferiría hacer esto. Si A es igual a B, y ahí sí pondría los valores son iguales. Entonces, yo con estos tres if simples ya tengo cubiertas todas las posibilidades. Claro. Si A es mayor a B, si A es menor a B, o si A es igual a B. Y por cada uno tengo una respuesta. Y ahí con tres if simples ya tengo una buena resolución y además elegante y solidaria, porque el tercer if no era necesario, porque no lo pide el enunciado. Y yo no lo pongo, igual está bien resuelto. ¿Se entiende? Ahí tendría una solución que cubre todos los casos. El tema es por qué no funcionaba de la otra forma. Porque el si no, hay que entender las reglas de negación. Si yo niego un mayor, lo que tengo no es un menor o igual. Si A mayor B es falso, significa que A es menor o igual a B. ¿Entiendes? Por eso hago una cosa por el menor y otra cosa por el igual. ¿Está? Todo esto también lo van a ver en matemáticas. Las negaciones. O sea, si una condición es falsa, saber bien si no es mayor, uno intuitivamente piensa, si no es mayor es menor. Y ahí tenemos un error. Pero eso es un error matemático, no es un error de programación, ¿se entiende? Pero que se aplica en programación.
la negación de mayor es menor o igual. ¿Entendieron? ¿Lo entendieron con este ejemplo que la negación de mayor es menor o igual? Entonces, a ver. Profe, Sí, una pregunta sobre eso. También se podría poner ¿es mayor o igual? claro, o sea, si es necesario, En el mismo renglón. si es Mayor o necesario, igual, sí. pero digamos, lo estaríamos complicando el ejercicio así. A ver, la negación. Oh, disculpen, no tienen. La verdad que yo no tengo derecho a ponerle estos carteles tan burdos. Pero bueno, entonces, la negación de mayor es menor o igual. Lo escribo en C++, ¿eh? La negación de menor es mayor o igual. La negación de mayor o igual es menor. La negación de menor o igual es mayor. La negación de igual es distinto. Y la negación de distinto es igual. ¿Está? Entonces, yo tenía A mayor B, si es falso, quiere decir que A es menor o igual a B. Y a mí lo que me servía era si era menor. Por eso lo tuve que hacer de esa forma. ¿Se entendió, gente? Volvemos al dev. Otra forma, se los voy a poner simplemente, se los voy a mencionar. Yo puedo hacer así. A mayor B es verdadero, el mayor es A. Si no, ¿y cuál es la sentencia que tengo dentro del else? Otro if. Aquí está resuelto con una cadena de if. Les arruiné la existencia con esto, ¿no? Esto funciona igual que esto. Es una cadena lógica. A mayor B es verdadero, se imprime esto. Es falso, se ejecuta esto. ¿Y qué es lo que se ejecuta? Otro if. O sea, si A mayor a B es falso, A es menor o igual a B. Menor o igual. Entonces, ¿yo qué hago en el si no? Pregunto por una de esas dos, si es menor. Y si es menor, si esto es verdadero, el valor es B. Y si A mayor a B es falso y A menor a B es falso, else, ya ni tengo que preguntar, porque si no es ni mayor ni menor, quiere decir que es igual. Entonces directamente escribo los valores son iguales. Pero, a ver, esto último que mostré, tómenlo como un comentario. No quiero abrumarles. ¿Está? Tranqui. Yo hoy me conformo con que se haya entendido bien esto. Son dos formas de hacer lo mismo. A medida, ustedes recién están empezando a ver el if y el if-else. ¿Está? Primero tenemos que tener cierta práctica. A medida que
que el if-else empiece a ser conocido, que lo vayamos conociendo, que tome confianza, que ya lo tuteemos, que ya lo invitemos a pasar un rato juntos. Cuando tenemos esa confianza, solo van a entender esto. Esto viene solo. Si no, es como avanzar 50 pasos juntos, y avanzar de repente nunca es bueno. Siempre conviene ir tranquilo. ¿Está? Para quien lo maneja, quien más o menos lo conoce, bárbaro. Y si no, es un comentario nada más. Tiempo van a decir, ahora sí, me acuerdo, claro, esto es así. Estoy seguro que va a ser así. ¿Está? ¿Está, gente? Sí, profe. Bueno, yo... de las sentencias compuestas o estructuradas, de las 6 que mencioné hoy, vimos 2. Con estas 2, por hoy, es suficiente. Suficiente. Yo les voy a habilitar el libro 2, les voy a habilitar el ataque de los clones. Si quieren, pueden empezar a divertirse. Me pueden mandar algo. La semana que viene nuevamente tendremos una sola clase por Semana Santa, o sea, nos vamos a ver el miércoles. El miércoles voy a contestar preguntas. Seguramente resolveremos algún otro ejercicio del libro 2. Si ya tienen hecho ejercicios del libro 2, buenísimo, mándenlo, que lo vemos, van a tener su devolución. Si todavía están haciendo los del 1 y quieren mandar los del 1, bienvenidos, todos bienvenidos. ¿Está? Así que nada, el miércoles, la primera parte, contestamos consultas, resolvemos, vemos algún ejercicio más y seguimos avanzando un poquito más con la teoría. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí. Dale, bueno. Profe, el PDF que utilizó para explicarnos lo del if y el if-else está subido a la plataforma. Sí, pero todavía no está habilitado. Ok. Ahora cuando termine la clase lo voy a habilitar. Mientras... Porque estaba buscando esto. Y no, primero Menos yo, mal que tomé apuntes. primero, o sea, porque si no me estoy auto-spoileando. Igual, a ver, ya hay spoiler alert, porque ahí en esos apuntes van a encontrar la explicación de las 6 sentencias. Así que ahí ya pueden adelantarse y saber el final, y espero que no se desilusionen como con el final de Game of Thrones. O sea, cómo en 3 episodios arruinaron la mejor serie hecha en toda la historia mundial. Nada, estoy muy enojado. Pasaron años y sigo muy enojado porque fue la mejor serie de todas y sigo esperando los libros. Estoy enojado con Martin, con el autor, que no me hace los libros. O sea, nada, me dejó, pensar que esa serie, o sea, no sé, las veces que maratoneé de la temporada 1 a la temporada 6, así, o sea, no sé las veces que la vi entera, muchas veces era, pero estaba doctorado en Juego de Tronos. Pregúntame lo que sea y yo te decía, no, la casa tal y tal, para los libros, todo. El chabón, desde ahí aprendí que no hay que meterse tanto con las series porque se pueden desilusionar. Pero eso es lo que sentís al principio en el duelo, porque después la ilusión vuelve y vuelven las series y es así. Pero en la vida es eso, ¿no? En definitiva es la vida, uno no aprende más. Pero bueno, gente, nada, ya estamos hablando cualquier cosa. Yo estoy hablando cualquier cosa. Ustedes pobres me tienen que bancar. Nada, espero que pasen un excelente fin de semana, pásenla bien. Ahora habilito todo, ya mismo me pongo a editar estos 2 videos y los subo, así ya lo tienen también la clase disponible y van a tener disponible tanto el PowerPoint
como el PDF. Así tienen para todos los gustos. Y cuídense mucho y espero verles el miércoles y seguir en este camino que es pura diversión, que es aprender a programar. Gente, se me cuidan, por favor, y Chao, profe. pásenla bien. Gracias, profe. Buen fin de- Profe, buen fin de- Profe, gracias. Gracias. Gracias, buen fin de.